buenas noches a todos, muy buenas noches. Bendiciones para todos los hermosos amados que están acá el día de hoy. Bienvenidos a Alma Sanidad del Corazón, Noches del Alma. Hoy en nuestra charla del alma seguimos con la continuidad, parte número 5 de la herida del rechazo, raíz de rechazo. Y vamos a hablar hoy de la sanidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Indira Pérez, yo soy psicólogo de profesión y me especializo en el área integral del ser humano, desde las emociones y el área espiritual, basado en el perdón integral. Me alegra tenerlos de nuevo aquí, me alegra tener una noche más con ustedes. Buenas noches, Nini. Hola, mi hermosa, ¿cómo estás? Buenas noches, Piedad hermosa, ¿cómo estás? Shirley, buenas noches. Buenas noches, Luzmeri Pavón, muy buenas noches a todos. Bueno, espero que hayan tenido una semana excelente, una semana. Buenas noches, mi Tati hermosa hija, ¿cómo estás? Que hayan podido, los que estuvieron en la charla y los que han estado en la continuidad de las charlas sobre el rechazo, hayamos podido analizar y hayamos podido indagar en nosotros mismos, hacer una introspectiva de qué es lo que en nosotros afecta y quién tiene herida de rechazo. Negar una herida de rechazo es negar la naturaleza de la maldad. ¿Por qué? Porque todos la tenemos, no hay persona exenta del rechazo, no hay ninguna persona que se libre de este tipo de situación. Algunos la tenemos en forma bastante drástica, bastante desgarradora en nuestra alma, y otras personas la tienen en forma menor e inconsciente. Lo importante de todo esto es que podamos aceptar que estamos heridos, que tenemos una herida desde el vientre de nuestra madre, desde la infancia, aquellas cosas que nuestros padres hicieron consciente o inconscientemente, porque nadie con amor o con la intención de amar a un ser humano daña a otro ser humano, y tenemos que entender eso, que somos personas rotas que a la vez rompemos y fracturamos y dañamos nuestra descendencia. Aquí es donde se repite lo que se dice, las maldiciones generacionales. Si yo sufrí maltrato, si yo sufrí violencia, si yo sufrí abuso sexual, si yo sufrí abandono, si yo sufrí muertes prematuras, también las voy a pasar a mi descendencia, a mis hijos. ¿Por qué? Porque aparte de que van a pasar por mi ADN y el ADN de papá, también van a pasar en mi forma emocional, porque todo queda grabado en mi cuerpo, todo queda grabado en los músculos, en los órganos y en mi mente, porque todo queda en el cerebro, y absolutamente todo lo que queda en el cerebro es una composición natural, bien sea adecuada o errónea en nuestro cuerpo. Si, ejemplo, yo tengo miedo a algo o a alguien, automáticamente mi cuerpo siempre va a estar en alerta de miedo constante, con pensamientos de negatividad, con pensamientos de ilusiones malas, de que todo me va a salir mal, de que me va a pasar algo, de que no sirvo, etc. ¿Por qué? Porque todo tenemos que entender y aceptar que todo queda en nuestro cerebro. Siempre enfatizo en eso. No importa la religión, no importa nuestro credo, lo que queda en el cerebro y la forma en que nos comunicamos y tenemos conexión con Dios es lo que hay en nuestro cerebro. Negarnos muchas veces a aceptar la realidad de que somos personas lastimadas, de que sufrimos, de que tenemos dolor, de que tenemos tristeza, de que tenemos amargura, de que tenemos problemas por solucionar. Muchas veces nos hace sentir inferiores, y eso lo veníamos viendo en toda la secuencia del rechazo. Cuando tenemos rechazo nos sentimos inferiores, entonces queremos siempre salir a la defensiva y asimismo rechazamos.
Y algo fundamental que debemos entender y captar es que cuando tenemos rechazo, irónicamente no recibimos amor. Y no porque no nos lo den, no, es porque no permitimos que llegue a nosotros ese amor. Nos pueden amar muchísimo, demasiado, pero no pueden aceptarlo. Perdóname, Gilma, creo que levantaste la manito. Gilma, esta es una charla donde no hay participación de los oyentes. Quizás si quieres participar en una de nuestras charlas ya para interactuar, las charlas de interacción son los viernes a las 7 de la noche, hora Colombia. Entonces respondo es porque vi la manito levantada de Gilma Roncancio. ¿Ok? Entonces seguimos con el tema que yo no permito que el amor llegue a mí, pero yo sí quiero dar amor. Yo quiero dar amor a mis hijos, yo quiero dar amor a mi pareja. Y a veces tenemos la consecuencia de que como no recibimos amor, nos cuesta darlo en la forma correcta. Y lo hacemos en una forma de dependencia emocional. Y todo eso produce heridas sobre heridas que traemos de la infancia. No, es que yo tuve una infancia bonita, yo no tuve problemas, a mí no me maltrataron. Caemos en la justificación de decir que no tuvimos malas experiencias. Y resulta que el ser humano solamente quiere recordar lo que le conviene. Y lo que no le conviene pasa al hipotálamo, que es donde se guarda todo. Pero este manda una secuencia al lóbulo frontal. Y ahí es donde damos nuestras reacciones de porque eres mal geniada, porque eres impulsiva, porque eres mentirosa, porque para ambos sexos, porque eres mentiroso, mentirosa, porque tienes que inventar, porque eres dramática, porque te ahogas en un vaso de agua, porque tienes problemas con esto, porque tienes compulsión, porque tienes depresión, porque tienes ansiedad. Todo eso se genera por el rechazo que tenemos, bien sea desde el vientre o en nuestra infancia. Después de los 7 años ya empezamos a vivir la secuencia, las consecuencias de lo que es una raíz y una herida de rechazo. ¿Qué tenemos que entender? Que sí tenemos esa raíz. Y después de que entendamos y aceptemos que tenemos esa raíz, es que estamos enfermos emocional y espiritualmente. No es que la psicología solo es de locos o yo creo en Dios a mi forma. Entonces es que yo voy a la iglesia y rezo 5 Padres Nuestros y 20 Ave Marías y me hago el rosario y ando con la camándula y ando con la estampita y no, entonces yo ando con la Biblia. En caso de los cristianos, yo ando con la Biblia, es que me curo con la sangre de Cristo, es que yo declaro lo que dice la palabra, etcétera. Otras sectas, movimientos, ideologías religiosas o movimientos espirituales también. Entonces es que aquí me ayuda fulano, aquí me ayuda sutano, es que yo le enciendo la velita, es que los cuarzos, es que las piedras, es que el ángel, es que San Gregorio, es que San Miguel, es que San Antonio, es que X. Y todo eso nos distrae a la realidad de lo que somos: carne y hueso, cerebro tangible, que no entra ni sana ni ayuda ninguna persona, sino tú mismo, por medio del único que sana, que es Jesús de Nazaret, Jesucristo, Cristo Jesús, el Cristo o Yahshua HaMashiach. No más, absolutamente nadie más. Se los digo desde el área de creencia en Dios. Amo a Dios, creo en Dios, le obedezco y le creo.
porque todos creemos en Dios, pero no todos le creemos a Dios. Incluso cuando estamos en los caminos de hace mucho tiempo, nos cuesta creerle precisamente por las heridas emocionales que tenemos. Nos cuesta tener fe, nos cuesta seguirlo, nos cuesta estar en oración, nos cuesta estar en una vida de santidad. No es que seamos santos, porque dice bien la palabra y lo dijo él: si te crees santo, santifícate más. No, yo no me creo santa, porque eso de santificarse uno no puede ni siquiera decir sí cuando debe decir no, o cuando debe decir no y dijo sí, no. Simplemente es aceptar mi humanidad, aceptar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, por simple lógica, era un Dios, ¿verdad? Es un Dios, es Dios. Se hizo hombre, nació por el vientre de una madre, pasó por el conducto vaginal de una madre, de una mujer, y fue parido por una mujer, fue amamantado por una mujer, fue criado por una mamá y un papá, y fue un niño que exploró la infancia, fue un niño que también hizo travesuras, fue un niño que habló con la gente mayor, un niño que jugó, fue un niño normal, como tú y yo lo somos, como nuestros hijos lo son. Somos normales, seres humanos. No somos extraterrestres, somos terrestres, porque nacimos en la tierra. Que si hay extraterrestres o no, es cuestión de Dios y creación de Dios. Porque a veces nos preocupamos más por investigar qué es lo que está por fuera del mundo, en el espacio, por la sed de conocer más, que no nos conocemos. Viendo y estudiando la gente que hoy quiere ir a hacer vida en la luna y construir en la luna, y cuando era Marte y cuando no sé qué, y el mundo y la tierra y el ser humano. O sea, somos tan incoherentes con nuestras propias vidas, al no aceptar nuestras heridas, que queremos taparlo con cualquier cosa del mundo. Pero a la hora de sanar, a la hora de aceptar que yo estoy herido, que estoy dolido, que estoy jodido, no, a mí no me pasa eso. Entro en un perfeccionamiento emocional. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? No, súper bien. ¿Cómo están tus hijos? Ay, de lo mejor. Cuando nosotros vamos a los fanáticos en religión, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, aleluya, porque los hijos del rey nunca padecen, nunca, y aguantando hambre, o endeudados, o no teniendo para la renta, o enfermos, con diabetes, con artrosis, con artritis, con cáncer, con matrimonios disueltos, con problemas con los hijos, con drogadicción, etcétera. Porque vivimos en un mundo de fantasía, porque un demonio de fantasía nos llega a la mente y queremos vivir en el mundo que nos queremos imaginar y proyectamos, y no podemos sostener porque son apariencias de nuestro cerebro, de querer huir a una realidad pero no aceptarla. Y al no aceptarla, estamos negando que necesitamos ayuda. Y todos los seres humanos necesitamos ayuda. Todos, absolutamente todos. No hay uno que se diga, no, es que yo me crecí por sí solo. O sea, es que es más, yo llegué al mundo y no necesité de nadie. No, todos. Pero tenemos que partir desde el aceptar. Es como el drogadicto o el alcohólico. Si no acepta que tiene un problema con el vicio, pues no se le puede ayudar, por la simple razón de que si tu cerebro cree que no hay nada que trabajar, no lo va a tomar en cuenta. Pero cuando tú dices, sí, acepto que tengo un problema, que tengo problemas con el alcohol, que tengo problemas con la droga, automáticamente el cerebro se activa para buscar ayuda y empieza a buscar ayuda.
Por eso muchos pacientes que llegan a Alma, cuando hacen sus primeros procesos de sanidad, el alma les empieza a pedir, sane, 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 y empieza a botar y arrojar heridas que no se imaginaron que las tenían en su alma, o que no se imaginaban que eran heridas que habían producido daños colaterales profundos, que los vinieron a vivir en su vida de adulta y que no encuentran explicación y que hacen de todo y caen en una ansiedad generalizada y caen en una depresión y en los trastornos que veíamos en la noche pasada. Y es así, y vamos por la vida, primero, lastimándonos. Segundo, lastimando a los que amamos. Y tercero, irónicamente, permitiendo que nos lastimen. ¿Por qué? Porque yo soy agresivo, compulsivo, odioso, me desquito, arrogante con las personas que están a mi alrededor, cercanas, porque las considero mías y creo que con ellas me puedo desquitar, y esto sucede inconscientemente. Pero con las personas que están lejos, o llamándolo de mi hogar, del contexto familiar, con ellas soy supremamente sumiso, soy vulnerable y no puedo decir no. Me cargo con cosas que no son mías, entonces salgo como la super salvadora, y ahí se desprende el síndrome del salvador. Entonces no te preocupes, yo te ayudo, yo soluciono. Cualquier persona que dice, ay, no, a mí me gustaría hacer tal cosa, ay, no te preocupes, yo lo tengo. Nadie te estaba preguntando. Ay, lo que pasa es que yo sé quién te puede ayudar. No te pidieron el favor. Y no es que no quieras colaborar y no quieras hacer las cosas. No, lo que pasa es que cuando no te piden el favor y tú quieres hacerlo, bien. Pero cuando no quieres hacerlo y por miedo, por temor a ser rechazada, olvidado o etcétera, aceptas y dices, sí, yo lo hago, y resulta que eso se fue en una carga. Porque todo lo que estás haciendo en contra de tu voluntad se convierte en carga. No lo haces placenteramente. Es como aquellas personas que están en un trabajo por mucho tiempo, pero tengo que quedarme en mi trabajo porque como hago, necesito el dinero, como tengo miedo y tengo que la casa, que mantener a mis hijos, que mantener esto, que mantener lo otro, entonces yo me aguanto porque no hay más. Y pasa el tiempo. Amados, el tiempo nunca se recupera. El tiempo es lo único en la vida que pasa y no vuelve. Y si tú sigues desperdiciando tu tiempo, callando tu dolor y no aceptando que necesitas sanar, es tiempo que pierdes y es tiempo que enfermas tu cuerpo. Porque les explicaba la vez pasada, el dolor físico y el dolor emocional se sienten en la misma área de la cabeza, del cerebro. Pero ¿qué pasa con el dolor físico? Tú sabes que está ahí y sana. Pero el dolor emocional, y en especial el rechazo, no sabes qué duele, no sabes dónde duele y no sabes por qué duele. Y queda ahí. Entonces nos volvemos controladores y queremos tener todo bajo perfección. Entonces queremos que todo el mundo cambie porque creemos que el mundo es el problema, pero el problema no somos nosotros mismos. Es lo que hay dentro de mí. Ahí sí, como dicen en las relaciones, no eres tú, soy yo. Pero en este caso no para evadir una relación, es que es realidad. El problema de que el mundo esté a mi alrededor hecho un caos es mío. Es mío porque ahí viene de donde se sustrae, de donde se aplica la ley de atracción.
Si yo soy negativa y a mí siempre me va a ir mal, a mí no me va a salir ningún negocio, a mí me va a ir mal en el amor, a mí siempre me utilizan, yo siempre doy con hombres mediocres, yo siempre doy con hombres borrachos, o siempre me utilizan sexualmente, o nunca me aman, etcétera. O es que en los trabajos siempre me terminan echando, es que yo no puedo generar tantos ingresos como fulano, es que a mí el dinero no me alcanza, es que X y X y X siempre. Pues es obvio que lo que yo estoy emanando, porque está en mi cerebro, eso mismo estoy declarando porque está en mi corazón. Por eso la palabra dice que lo que habla tu boca es lo que hay en tu corazón. Entonces, si yo hablo maldición, ¿cuántas heridas emocionales debo tener en mi corazón para que mis palabras sean lanzas que hieren a otras personas? Si yo tengo amor, así digan lo que digan de mí, sé y estoy consciente que esa persona está herida y no me lo tomo personal, porque no es conmigo, es algo que ve en mí, algo que yo le reflejo, algo que yo le recuerdo o algo que quiere hacer como yo hago y le produce irritabilidad, dolor, ira o tristeza, y está ahí la herida que está precediendo y no soy yo quien le hizo la herida. Pudo haber sido mamá, pudo haber sido papá, pudo haber sido un hermano, pudo haber sido un abusador, pudo haber sido un tío, pudo haber sido un compañero del colegio, etcétera. Y ahí esas heridas son las que tenemos que sanar porque vamos sangrando por la vida. Y el único que sangró por la vida es Jesús, pero sangró por nosotros. Nadie más tiene por qué sangrar. Porque para eso Él dejó el legado ¿de qué? Del perdón. Y esta es la única forma de sanar la herida del rechazo, la raíz del rechazo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos herida del rechazo? Somos hostiles. Entonces nos volvemos agresivas, todo el mundo nos lastima, etc. Entramos en depresión. Todas las personas clínicamente que entran en depresión tienen raíz de rechazo. Y entre más profunda la depresión, más profundo es el rechazo que recibió de sus padres. Totalmente. Entran en ansiedad. ¿Por qué? Porque ya en la infancia, después del embarazo, ya en la infancia, siempre vivió atemorizado por los gritos de mamá, o por las peleas de mamá y papá, o por la ausencia de alguno de sus padres, o simplemente porque mamá lo sobreprotegió. Entonces al enfrentarse al mundo, al enfrentarse a una situación, entonces no lo pueden controlar, les da mucho miedo, empiezan a llorar. Y lo peor que nos pueden decir a nosotros los seres humanos es: no llore, no llore. Por favor, hombres hermosos, amados míos, si tienen hijos varones, por favor, no les digan a los niños: no llore. No llores que pareces una nena, no llores como una nena, no tienes por qué llorar. ¿Cómo vamos a despreciar y a rechazar algo que maravillosamente nos dio Dios como herramienta para poder desahogar la energía negativa que tenemos acumulada dentro de nosotros? Por eso las personas que no lloran o que se abstienen de llorar sufren con el tiempo de presión alta o hipertensión. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando van a llorar y no quieren llorar, esta parte se pone tensa, los ojos se abren, empiezan a hacer fuerza para tratar de mitigar que salga una lágrima. Esto lo presionan, dañando la glándula de tiroides, porque al llorar necesitan hablar. Entonces esa presión que van haciendo y no quiero llorar, y
Y todo eso se queda acumulado en su cerebro. Hagan solamente el ejercicio sin ninguna emoción y hagan fuerza y traten de los ojos duros, la garganta, y verán que van a sentir una presión en el cerebro y les va a doler ligeramente. Por eso ahí está la presión alta. Y la próxima charla, les adelanto, es la diabetes y la raíz de amargura. Esta produce la diabetes. Entonces es todo eso. Entonces al aceptar que tenemos que rechazar, al aceptar que tenemos que sanar el rechazo, aceptamos que dejamos de rechazarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas mujeres? ¿Por qué? Por el simple hecho de nuestra forma de neuronal y nuestro cerebro, somos competitivas las unas con las otras. Entonces ejercemos una rivalidad en vez de una unión. Entonces criticamos si esto está bien en ella y yo no lo tengo, esto está bien en ella y yo no lo tengo. En las mujeres es absolutamente todo, toda la parte física. En los hombres es aquello material. El hombre tiene el ego en lo físico, en la composición física, en la materia. Nosotras en el interior y en la forma en que nos vemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos interior, la mujer es interior y el hombre es exterior, ¿sí? Entonces, por eso el ego del hombre está en un carro, el ego del hombre está en una empresa, el ego del hombre está en su forma como interactúa con las personas. Eso es el del hombre. Y el de la mujer es cómo nos vestimos, cómo estamos, cómo vivimos, cómo progresamos, etcétera. Entonces, eso produce la raíz de rechazo. Irónicamente, todos estábamos fregados. ¿Sí? Todos. O sea, no hay nadie que diga, no, pero es que, oye, tú te equivocas. O sea, yo no comparto lo que dices. Porque no creo. O sea, tienes que sustentar que no crees hasta Adán y Eva y darte cuenta que ellos fueron los primeros que rechazaron a Dios, la bendición de Dios, haciéndole caso a la maldad, porque la maldad sabía que si se metía por el rechazo, iba a fregar la humanidad. Por eso los demonios en el área espiritual, los que comprenden el área espiritual, los demonios que más se aferran a los seres humanos y los dominan, aquellos que les llaman locos, cuerdos o vulgarmente se le dice en el manicomio, que son centros de reclusión de reposo, se adhieren de la herida del rechazo. Y si no se sana la herida de rechazo, no hay sanidad y por eso viven medicados. Y en la medicina no es porque sirva para las enfermedades mentales, emocionales. Simplemente adormecen el sistema nervioso central y a la vez el periférico. ¿Por qué? Para cohibir las reacciones. Entonces el cerebro sigue funcionando a mí. El cerebro no para, o sea, los pensamientos no paran. Lo que queda inerte es el sistema nervioso, entonces ya no tienen la misma movilidad. Por eso ellos siguen funcionando en su cerebro y a la vez empiezan a babear porque ni siquiera pueden expresar, no pueden hablar, empiezan a ver como idos, como empiezan a caminar lento. No es porque les estén ayudando, es simplemente porque los aquietan. Y estos seres tienen una herida de rechazo impresionante. Niños que quisieron ser abortados, intentaron abortar y no pudieron abortar. Niños, bebés en el vientre que golpearon, que estaban en la pancita y maldita la hora en que quedé embarazada de ti, ojalá te mueras. Cuando nacen, yo no quiero ver ese mocoso, yo no quiero ver esa mocosa, eso es una abominación, yo debí abortarla, no debió nacer, etcétera. Por eso los psicópatas y los sociópatas vienen desde el vientre o se hacen en la infancia. Ningún asesino serial tiene una infancia linda. Todos, por estudio y por análisis, han tenido rechazo de alguno de sus padres o de los dos padres.
Entonces, no es porque, ay, nació así, ay, es que nació un asesino, no. Simplemente porque no hemos aceptado que somos integrales, que somos espíritu, que somos alma y que somos cuerpo. Y que el cuerpo no sana lo del espíritu, y que el alma se sana por medio del perdón, y que el alma no es el resultado del espíritu, sino de la sanidad, y que el espíritu es el soplo de vida, y que cuando se acaba, se va con Dios. Totalmente. El almita se queda hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Allá cuando venga y los jinetes sale del cielo en su caballo blanco, como la profecía del Apocalipsis. ¿Y el cuerpo que queda? Pues ustedes saben y han visto cuando hacen cuando sacan el muertito. ¡Ay, se me olvidó! A ver, alguien que me ayude. Cuando hay, si ven, cuando lo sacan cuando, mami, tú estás por ahí, ¿cómo es que se hizo eso cuando sacaron al papi? Bueno, cuando lo sacan después de que tienen cierto tiempo de muertos y aparecen solamente cadavéricos, solamente su sistema óseo, de su mano. Exhumación. Divinas, gracias. Perfecto. Llegaron todas a la vez. Bien. Exhumar un cadáver. ¿Se dan cuenta? Que no queda absolutamente nada, solo los huesos. Entonces, ¿qué es lo que cuidamos en la tierra? ¿Esto? ¿Y esto cómo está? ¿Cómo está, amados, esto? Lleno de conflictos, en la noche pensando, tengo que pagar, mañana es otro día, no tengo trabajo pero no me gusta, estoy aburrido con mi pareja, estoy sola, estoy solo, como quisiera casarme, como quisiera tener un hijo, como quisiera arreglarme con esa persona, como quisiera salir de esto, como me gustaría esto, como me gustaría lo otro, me siento solo, me siento ahogado, estoy triste, tengo ansiedad, no me quieren allí, no me quieren allá. O sea, esos pensamientos son los que te matan todos los días. Y obviamente a las 3, 4 de la mañana pues estás despierto porque tu cerebro necesita funcionar, y no porque esté dando solución, sino porque tú lo tienes a 1000 trabajando en pensamientos. Totalmente. ¿Cómo sanamos? Tenemos que ir a nuestras primeras raíces, y la primera raíz es mamá y papá. ¿Por qué? ¿En dónde nacemos? En un hogar. ¿Constituido de quién? Un hogar constituido por mamá o papá. Bien. Un hogar constituido por solo mamá. Bien. Un hogar constituido por solo papá. Bien. Un hogar constituido por abuelos. Bien. Aunque no es porque hayamos nacido, sino porque nos dejaron ahí. Ok. Un hogar constituido por unos tíos. Ok. Un hogar constituido por una madrina o un padrino. Ok. En el hogar, cuando esto sucede, esas raíces son las personas que estuvieron bajo nuestro cuidado, que estuvimos bajo el cuidado de esas personas. Entonces, cuando no crecimos con mamá, con papá, y crecimos con otras personas, sanamos doble raíz. Mamá y papá, por la composición genética que traemos y por toda la información. Y posteriormente, ¿quién nos crió? Entonces, a veces nos cría hasta una empleada del servicio. Sí, eso pasa, una nana. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? En donde yo me sentí rechazada por mamá y por papá. No, es que mi mami nunca me rechazó. No, es que mi papi nunca me rechazó. No, mi mamá no, que yo sepa, no, pues la viejita está dura, sí. Pero no, mi mamá, pues no, que yo sepa, ella nunca me rechazó. Ya les expliqué qué era el rechazo. Entonces no hay excusa para decir que no hemos sido rechazados, porque hasta la sobreprotección
Y el consentimiento exagerado es rechazo, porque negaron mi personalidad, no dejaron desarrollar mi carácter, no me aceptaron como era y querían que yo fuera como ellos, bien sea papá o bien sea mamá. Papá y mamá no crecieron conmigo, entonces genero una rebeldía. Porque tú no estabas conmigo, porque tú me abandonaste, porque no estuviste cuando más te necesitaba, porque eso sucede. Incluso las personas que no tuvimos papá, porque murió cuando éramos bebés. Mi papá murió cuando yo tenía 1 mes de nacida. Y yo juraba y decía, no, ¿qué le puedo perdonar a mi papá? Si él nunca estuvo conmigo y nunca me hizo daño, pues resulta que él me hizo uno de los mayores daños que pudo haberme hecho antes de fallecer, y era cuando estaba en el vientre de mi mami. Y mi mami nunca me habló mal de mi papá, hasta un día que me dijo, sí, su papá fue esto y esto y esto. Claro, entendí por qué yo seguía un patrón comportamental de violencia y agresividad, porque increíblemente cuando estaba en la pancita de mami, este señor llegó endemoniado, la golpeó y le golpeó la pancita y simplemente pues yo tuve esa raíz. ¿Y dónde estaba? En el vientre. ¿Tenía conciencia? No. Todo quedó grabado en mí por los latidos de nerviosismo, miedo, angustia, ansiedad, dolor, desesperación de mi mami. Y eso pasó a mí. Entonces yo no desarrollé miedo a la violencia. Yo desarrollé fue un instinto violento. Entonces yo muchas veces era violenta. Y mi pregunta era, ¿por qué soy violenta si nunca en mi familia ha habido una agresión de un hombre a una mujer? No vi maltrato de mis abuelos, no vi maltrato en el segundo matrimonio de mi mamá, no vi maltrato de mis tíos, no vi maltrato. ¿De dónde yo soy raíz de violencia y genero violencia y atraigo a hombres violentos? Hasta que entendí que esa pequeña raíz hizo que yo tuviera codificado en mi cerebro el que la violencia era parte de mi vida. No que era malo ni bueno, que era parte de mi vida. ¿Por qué? Porque fue una enseñanza errónea, sí. Pero yo la adopté como parte de mi vida. Entonces, si yo adopto como parte de mi vida algo, yo lo voy a aceptar o lo voy a buscar inconscientemente. Y no sé si papá hubiese querido golpear a mi mamá o estaba en estado de embriaguez o hubo una contienda, etcétera. No sé. O no sé si mami lo aceptó o fue la única vez o lo cayó por amor a mí, etcétera. No, tampoco lo sé. Pero lo único que sé es que eso quedó grabado en mi memoria emocional y por eso, por inconsciencia, yo atraía hombres violentos y me casé con un hombre violento. ¿Y por qué? La raíz estaba. Ahí está. Cuando yo sané eso, en mi vida volvió a aparecer un hombre violento. Nunca, jamás, ni siquiera por chiste. Nunca volví a recibir ni una mala palabra, ni un acto de violencia, jamás. Nunca. Es más, yo también eliminé la violencia de mi vida, totalmente. Entonces, ¿qué es? Vamos a sacar esas heridas que inconsciente o conscientemente nos hicieron papá y mamá y las vamos a sanar. Y aquí está la clave de todo. Las vamos a sanar en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? Vamos a aplicar un ejercicio que se llama en psicología la silla vacía. Cuando ustedes estén en el ejercicio, es simplemente imaginar que sientan a la persona al lado
Mucha de la psicología holística usa esto, claro que sí, y la psicología tradicional la usa también, la usamos muchísimo. Lo que pasa es que llegamos hasta cierto punto y siempre quedamos ahí. Por ejemplo, en la psicología quedamos ahí. Manejamos la silla vacía con saca, interioriza y exterioriza lo que te duele, mira que... Y sí, hacemos ejercicios de perdón, pero no metemos al Señor Jesucristo. Y esa es la clave de lo que toca nuestra área espiritual. No hay sanidad. Yo quiero preguntarle si hay alguno de mis pacientes acá que ha trabajado muchas cosas y que con una terapia de perdón ha notado el cambio en su vida. No sé quién me pueda decir si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Carolina, ok, gracias Carolina, perfecto. Porque el perdón es lo único que sana, no más. Nini Espinosa, 100% real. Es cierto. Todos mis pacientes, ninguno se ha quejado de que la Claudia Marcela, hay un cambio totalmente. Gracias, mi Marci. Ninguno se ha quejado de que vuelve a sufrir algo que han perdonado. Jamás. María Consuelo trae libertad, correcto. Y ahí se aplica cuando dice que Jesucristo es sanidad, libertad, restauración y salvación, porque es los 4 elementos. Tatiana Cárdenas, soy testimonio de hecho, mi Tati, totalmente. Es la única forma. Ustedes tienen que perdonar a todos aquellos que les han hecho algún tipo de rechazo, de daño emocional. Perdónenlo, si quieren échenle hasta la madre, porque como ellos no se van a enterar, y perdónenlo, porque como les digo, Samsung, bueno, 100% real, no sé quién es, pero 100% real, gracias Samsung. Porque es el espacio donde ustedes pueden sacar absolutamente todo y la otra persona no se va a enterar, porque otra cosa es que nadie puede irle a decir a la persona, oye, ven, yo te perdono. Nadie está preparado para decir, yo te perdono, para escuchar yo te perdono, porque automáticamente, por instinto de defensa, vamos a decir, pero ¿de qué me vas a perdonar? ¿Yo qué te he hecho? Porque nadie reconoce los errores, no reconocemos nuestros errores. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a coger a esa persona, la van a sentar frente a ustedes y la van a llamar por su nombre completo. ¿Por qué? Porque el cerebro recuerda nombres completos. Esto es bíblicamente, porque dice, por tu nombre te he llamado, te puse nombre. Entonces, ejemplo, yo te perdono, Indira Pérez, porque también tengo que perdonarme, ¿no? Chris Jairo, es muy cierto. Ok, yo te perdono porque tú has sido negligente, tú has sido odiosa, tú has sido... Es más, hay personas, y tengo un caso de hace muchos años, de un caso de infidelidad de la esposa, y en el ejercicio de perdón del esposo, llegué y le dije en el ejercicio del perdón, le dije, dile que, perdónenme la expresión, hay niños menores, pero solo voy a decir la pauta, dile que es una pupi. Y se me enojó, me dijo, no, ¿cómo le voy a decir eso? Le dije, dile, no le voy a decir. Le dije, dile, porque si no se lo dices acá, en el ejercicio, que lo debes sacar porque lo estamos perdonando, tu cerebro sí lo pensó en algún momento y se lo vas a terminar diciendo. Y lo peor es que la vas a lastimar si no quieres lastimar. 20 días después, regresa la persona a decirme, le dije esto y se formó un problema. Yo te dije, porque conozco el cerebro muy bien del ser humano y sé que si en algún momento yo le digo a una persona, es mucho corrosión, algún día cuando tenga un momento de ira le digo, usted es mucho desgraciado,
porque todo queda programado en el cerebro para después sacarlo. Por eso en esos ejercicios hay que decirlo. En esos ejercicios no se va a dañar a la otra persona. En esos ejercicios no se va a lastimar a la otra persona. En esos ejercicios vas a sacar tu dolor y vas a aprovechar el amor que le tienes a esa persona para acrecentarlo y enfatizarlo más. Si es una persona que te hizo muchísimo daño y no lo quieres volver a ver, también no necesitas irlo a abrazar, a besar. ¡Ay, yo te perdoné en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! Ahora sí. No, es por ti. Porque ni siquiera esa persona puede tomar en cuenta o se enteró que te lastimó y tú sí estás herida. ¿Ok? Entonces es simplemente por ti. Si quieres arraigar tu amor, por ejemplo, en papá y mamá, que se enfatice ese amor, perfecto, lo vas a hacer. Pero si una persona que te hirió, que te lastimó, un ex esposo, un exnovio, un amigo con derechos, un amante, etcétera, también, y no necesariamente tienes que ir a correr a decirle, oh, te he perdonado, podemos volver a ser buenos amigos. No, es por ti, es por tu vida, por lo que te rodea, por tu descendencia, hasta por tus hijos. Lo que tú perdonas y cortas a tus hijos también, las mamis y los papis, también los vas a librar de esto, porque automáticamente es como si cortaras un cordoncito. Este cordón me está atando, pero yo lo corto y automáticamente se desvanece de mi vida y se desvanece de mi descendencia. Y mis hijos empiezan a recibir los beneficios de una salud mental, que eso es lo que batallamos todos los seres humanos hoy en día, tener una salud mental equilibrada. No se trata de tener una buena salud mental, se trata de tener una salud mental equilibrada, que eso traduce en una salud mental buena. Porque a veces confundimos la salud mental buena con el egocentrismo. Entonces yo no necesito de nadie, yo puedo sola, ¿sí? Y por ejemplo, eso caemos muchísimo las mujeres que hicimos un hogar sin esposo. Nos creemos autosuficientes. Es que yo no necesito de ningún hombre, yo saqué a mis hijos adelante, yo trabajé, yo producí, yo esto, yo lo otro, pero sin darnos cuenta que en realidad, como seres humanos que somos, como animales que somos y pertenecemos al reino animal, necesitamos el macho alfa. Y los hombres pues necesitan la hembra también, ¿no? Pero nosotras, sobre todo las mujeres, desarrollamos yo no necesito de ningún hombre para salir adelante. No lo necesitas. Nadie necesita a nadie, ¿cierto? Claro que sí necesitamos siempre, porque qué rico donde tú tuvieras una pareja que te apoyara, que te ayudara con tus hijos, que mientras tú estás haciendo el desayuno, él esté cuidando a los niños, esté bañándolos, etcétera, que mientras tú te quedas organizando, él los lleva al colegio. Es un trabajo en equipo. Decir que no necesitamos otra persona para salir adelante es autosuficiencia. Y espiritualmente ese es un demonio que ataca el orgullo, porque creemos que todo lo podemos solucionar, y eso es una enfermedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo, que tiene como denominador el controlar absolutamente todo. ¿Y quién es el único perjudicado o el único perjudicado? Nosotros mismos, nadie más, y es nuestra descendencia. Entonces, todas las personas que nos hicieron daño, que nos rechazaron, ya saben qué es el rechazo. No sé si alguien de aquí, de los que hoy están o estuvieron en las primeras charlas, de que explicaba cuáles eran las raíces de rechazo. Muy pronto los videos van a salir en YouTube, en el canal de Alba, para que sigan la secuencia. Pero sin embargo, pueden escribir al número de Colombia en especial, que es
el que aparece al final del video publicitario, el de Colombia, y pueden pedir la información sobre el rechazo. Y si no, también la pueden encontrar en la página web, que es www.almasanidaddelcorazon.com, y en el link de rechazo. Ahí pueden encontrar, y ahí está la explicación también, quizás más reducida, ¿no? Pero ahí la pueden explicar, ahí la pueden encontrar de qué es el rechazo. Vamos a sanar. Sanen esos corazones. Esta información que yo les estoy dando se cobra, porque cada terapia se cobra. Pero si fuera por terapia, todas las personas que hoy están, no daría abasto en atenderlas, porque la agenda está saturada. Pero deseo de corazón que cada uno de ustedes reciba eso que algún día yo recibí, esa sanidad por medio de Jesucristo, que es el perdón. Yo lo hice. ¿Y por qué Jesucristo es el perdón? Vámonos cuando dijo que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para el qué? Para el perdón de los pecados. O sea, Él es la representación del perdón. Y cuando llegó aquí a la tierra y después de que empezó su caminar, empezó ¿cómo? Sanando a aquellas personas que estaban muertas, que estaban ciegas, que tenían flujo de sangre, que habían sido prostitutas, que habían sido adúlteras, que habían estado jorobadas toda su vida, que habían padecido algún tipo de lesión física, que estuvieron sordos o parapléjicos, paralíticos, absolutamente todo tipo. ¿Y qué hizo? Ahí nos está enseñando que tanto lo físico como lo emocional lo sana Él totalmente, con el perdón. Porque todas las enfermedades primero nacen, radican en la mente, y las que vienen de generaciones, que sobre todo son las enfermedades huérfanas, vienen de generaciones con maldición, también por medio del perdón se pueden sanar. Por eso aquellas personas que están buscando tener baby, sanen primero su linaje, sanen primero sus raíces, por favor, porque no hay regalo más lindo que le puedan hacer a un hijo que nazca en una generación de bendición sana, sin ninguna maldición, sin ninguna secuencia emocional, ningún trauma de los que solemos arrastrar de generación en generación. Perdonen a mamá y a papá, perdonen al abusador que alguna vez los tocó. Perdonen a aquellas personas que los humillaron, que los avergonzaron delante de cualquier persona. Perdonen a las personas que los han traicionado, tanto en infidelidad como en chisme, como en secretos. Perdónenlas. Perdonen todo, porque todo esto es rechazo. Absolutamente. Perdonen también a mamá porque los sobreprotegió, porque los consintió, porque nunca les dejó explorar la vida como tenían que hacerlo, porque los cohibió, porque les exigió papá o mamá estudiar lo que él no estudió, porque les exigió ser lo que él quería que fueran, porque nunca les dejaron experimentar su vida, su libertad y sus etapas. Hay personas que llegan a los 30 años y no saben qué hacer de su vida, llegan a los 35 años y no saben qué hacer de su vida, llegan a los 40 y no tienen ni idea qué hacer de su vida. ¿Por qué? Porque no han quemado las etapas necesarias del ser humano. Entonces, cuando ellas querían ser niñas o niños y jugar y ser exploradores, no los pudieron porque los pusieron a trabajar. O los cohibieron de salir a la calle porque había mucho peligro, o los encerraron y los cohibieron del frío, del calor, del polvo, de la suciedad. Entonces les hicieron un sistema inmunológico muy débil. Los niños que estaban
entrando a la adolescencia, entonces no salgas, todo es pecado, te vas a caer, los hombres, las mujeres, el sexo, las drogas, el alcohol, no, eso se cae, no, porque no quiero que él sufra, porque me da miedo que... Entonces los cohibimos, en vez de apoyarlos y ayudarlos a pasar el camino, evitamos que pasen el camino, y resulta que cuando estén adultos, estén en su etapa de adultez, yo como mamá o papá no van a estar ahí, y ellos no son capaces de atravesar el puente, se frustran, entran en pánico, en estado de ansiedad, no sé qué hacer, no sirvo para nada, todo me sale mal, nadie me apoya, nadie me ayuda, porque los anularon. Padres rotos rompieron su siguiente generación. Y ahí está el problema. ¿Por qué la generación va peor, en peor, en peor? No es porque el mundo esté terrible, no. El mundo ha sido terrible desde el inicio hasta el día de hoy. Siempre ha habido lo mismo, siempre ha habido las guerras, siempre ha habido los asesinatos, siempre han habido los robos, siempre ha habido las contiendas, siempre ha habido todo. Lo que pasa es que a medida que se va dando la civilización, se va acrecentando este tipo de situaciones, pero son las mismas, igual ahora. Las mismas muertes, las mismas guerras, el mismo racismo, la misma élite queriendo oprimir al desafortunado, al pobre, es lo mismo. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora los padres le tenemos miedo a los hijos. Entonces si el hijo grita, no mi amor, no grites. No quiero eso. No hagas pataleta, toma mi amor. Y si no, nos vamos al extremo. Cállate, no grites. Entonces estos paladitos crecen en un desequilibrio emocional ni el berraco. Y cuando lleguen a la adolescencia, les exigimos que tienen que comportarse como todos unos caballeros y unas damas. Pues como si fuimos padres desequilibrados, pues es obvio que van a tener hijos desequilibrados, natural. Y en la adolescencia es donde menos reciben enseñanza, porque ahí la amígdala solo bota emociones. Y donde ellos te vayan a contar algo y tú le digas, no, pero así no es, nunca más te vuelvo a contar algo, nunca. Tienes que desahogar, dejar que se desahoguen, y al siguiente día, oye, lo que tú me dijiste no me parece. Ya el cerebro se calmó, botó y ya. Pero si tú inmediatamente te está contando algo y tú le dices, no, así no es, no te vuelvo a contar nunca nada. Porque el cerebro es terrible. Es lo que nos maneja. ¿Por qué creen que el diablo únicamente toma el pensamiento? Él solamente bota el dardo. Nosotros hacemos el resto. Hacemos el trabajo sucio. Él botó el dardo, lo cogimos, nos lo metimos en la mente y hicimos hasta para vender. Y después nos estamos quejando de las consecuencias. Mis hermosos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias por haber asistido una noche más, un día más a Noches del Alma. Con todo mi amor les comparto mi conocimiento en lo que les pueda ayudar y servir. Los espero la próxima semana para una nueva charla. Vamos a hablar de la diabetes, de la tensión alta o hipertensión generada por la raíz de amargura. Y vamos a ver qué es tan famosa esa raíz de amargura, que la hemos escuchado mucho en las iglesias, cómo afecta nuestra vida para generar diabetes y para generar tensión o hipertensión. Muchísimas gracias, Glorita, muchas gracias, Piedad, muchas gracias. Los amo. Besitos, Shirley, besitos, mi Nini. Que tengan una excelente semana. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo domingo en el mismo enlace. Yacisa, buenas noches. En el mismo enlace, Carito, buenas noches, a la misma hora. Y que esta semana sea de bendición, de sanidad y de muchísimo perdón en el nombre de Jesucristo. ¿Ok?
Tati, muchísimas gracias. Betty Salazar, muchas gracias. Laurita, muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por estar aquí. Gracias por creer en este proyecto y nos vemos el próximo domingo. Besitos. Chao, chao.